mucho gusto de estar aquí con ustedes para platicar, no solo como lo he hecho muchas veces con Tomás Calvo, sino de Tomás Calvo, a quien yo conocí pues en un principio, como conocemos a muchos de nuestros autores favoritos y imperdibles, lo conocí como se dice, como ficha bibliográfica, es decir, lo había leído. Aunque Tomás, pues desde siempre, casi puedo decir, fue conocido por su rica obra histórica sobre México. Pues me acuerdo que nos reunimos en la cafetería del Ciesas, en su sede de Juárez 87. Él me citó porque me quería invitar, siendo director de la revista Trace, a que armara un número de Trace sobre desastres. Y ahí fue la primera vez que platicamos cara a cara, Tomás Calvo y yo, porque además siempre hemos coincidido en temas de interés, pero en los últimos años, sobre todo en la última década, el acercamiento ha sido mucho mayor, además de la afinidad tremenda que hemos identificado y que no sabíamos que existía y que eso se logra pues conversando y platicando en corto, ¿verdad? Esta coincidencia en temas de interés que podría yo calificar en términos generales como desastres hidrometeorológicos, agua, catástrofes, y en suma clima y sociedad. Y él ya con Paulina, que ha sido su compañera, su cómplice, su compinche y su aliada, en el caso también coincidimos en el interés por otros temas asociados con los anteriores, del que hemos aprendido muchísimo con ellos dos, sobre Filipinas, sobre el galeón, sobre la fragata de las Marianas, sobre el mar que las rodea y que las conecta con América. Ese pacífico, no tan pacífico, diría Humboldt, ¿verdad? Que lo ha enamorado y lo ha hecho mantenerse en una de las que él mismo califica de sus obsesiones históricas, la coyuntura, en particular la coyuntura climática, y lo estoy citando de su libro Espacios, Climas y Aventuras del 2016. Este libro en particular, yo lo conocí en manuscrito y desde entonces lo disfruté muchísimo, porque nunca le agradeceré a Tomás lo suficiente que me pidió que se lo leyera antes de publicarse, y nunca le agradeceré lo suficiente ese gesto con el que me distinguió al darme ese manuscrito, que después se publicó. El título cambió ligeramente y el título se llama ya Espacios, Climas y Aventuras, como subtítulo El galeón de Filipinas y la fragata de las Marianas en el Pacífico Occidental, en esa coyuntura que dice que le obsesiona 1680-1700. A todo ello se suma, y no quiero dejar de mencionarlo, esa deliciosa amistad que hemos cultivado en lo personal, caminando por lugares insólitos de este y del otro lado del Atlántico, donde nos hemos encontrado, paseando y escuchando tu sabiduría enorme, tu escudriñar en la historia de cada pequeño sitio, sean bucólicos o sean históricos, que puede haber sido en París o en Collioure, y llenos de recuerdos tristes como Argelers-sur-Mer. O sea, hemos estado en cualquier cantidad de lugares. Ahora iremos juntos y a beneficiarnos de la sabiduría y de la plática histórica de Tomás, y lo seguiremos disfrutando por muchos años más. Yo no tengo más que agradecerle a Tomás por todo lo que me ha enseñado en muchos ámbitos y por lo mucho que nos apreciamos y que nos queremos en estas etapas de la vida. Muchas gracias. Estamos hoy en día en tiempos de cambios climáticos acelerados. Reflexionar desde el pasado sobre ese tema podría, probablemente, ayudarnos a entender nuestro presente. El estudio del cambio climático es relativamente reciente, pero la preocupación de Tomás Calvo remonta a la década de 1960.
¿Por qué ese interés tan temprano en las fluctuaciones climáticas? Y con esta pregunta doy la bienvenida a Tomás Calvo en una nueva conversación. Muchísimas gracias, Paulina. Te voy contestando a esa primera pregunta, que es efectivamente interesante. No sé si es importante, pero interesante. Interesante ¿por qué? Pues se entiende perfectamente cuando alguien cae en la caldera de la historia de México, o cuando uno cae en la caldera, por ejemplo, de la historia de las ciudades. Pero, ¿cómo es posible caer en la caldera de unos años así lejanos, los años 1690? Eso plantea el problema de la relación entre el historiador y su objeto histórico. ¿Quién construye quién? ¿El objeto histórico construye el proceder del historiador? ¿El historiador construye su objeto histórico? Las circunstancias de uno y de otro se entretejen. Eso sería tal vez la pregunta sobre la cual voy a intentar reflexionar en los breves minutos que vamos a tratar de ese tema. Efectivamente, los años 1960. En los años 1960, si vuelvo en mi recorrer memorioso, la gran preocupación de la humanidad, por lo menos desde donde yo la veo, Europa, pero pienso que es general, planetaria, es el problema del hambre. La población se está aumentando a un ritmo extremadamente acelerado desde los años 1920, 1930, después de la Segunda Guerra Mundial, los años 45, y no se piensa o se duda que la curva de la producción alimenticia vaya a seguir el ritmo creciente de esa población. Y por tanto, el riesgo de una hambruna 1960, 1970 está prácticamente a las puertas. Y es entonces que una serie de libros importantes, interesantes, sobre el hambre, por ejemplo, de Castro, sobre la geopolítica del hambre, que es un texto interesante sobre la problemática en particular de Brasil, los libros de René Dumont, que es un gran agrónomo francés de esa época, sobre el desarrollo, o mejor dicho, el no desarrollo de la agricultura, que todavía no ha conocido verdaderamente lo que se llama la revolución verde en el mundo, son libros que yo leo con mucho interés y que son lo que verdaderamente me preocupa. Ahora bien, ¿por qué el clima en ese momento? Pues por razones circunstanciales que ya creo haber comentado un poco, es que por mi formación misma no pude hacer una licenciatura, los años 60, de historia pura y dura. Y tuve que hacer una licenciatura mixta de geografía y de historia. Confieso que para mí eso ha sido una gran dicha. Considero que para un historiador la geografía es tan importante como las aportaciones de la historia. Y pienso y me refugio detrás de sus grandes personalidades, de sus grandes obras. Hay una serie de grandes historiadores, a los cuales por supuesto yo no pertenezco y que únicamente refiero aquí, que han sido antes de ser historiadores, y grandes historiadores han sido geógrafos. Citaré dos nombres, uno ya lo hemos citado en un momento o otro, Bartolomé Benassar, y el otro todavía más conocido en los ámbitos latinoamericanos, que es Georges Duby. Entonces hice una licenciatura Historia-Geografía y me interesó mucho en mi enseñanza que yo recibí, pues precisamente el clima, los mecanismos que constituyen los procesos climáticos. Me interesó, me gustó. Y bueno, eso era un punto, un grano de arena. Segundo grano de arena, en esa misma década, fines de los años 60, yo estaba 68, 69, estaba en México y me relacioné, creo haberlo dicho, en una otra ocasión, me relacioné bastante cercano con Enrique Florescano. Enrique Florescano, que venía de Francia, que había terminado su gran tesis sobre los precios del maíz en México en el siglo XVIII y que veniendo de Francia precisamente se había preocupado por la relación que podía existir entre la curva de los precios del trigo
de los cereales en Europa y su curva de los precios del maíz en México. Y había similitudes verdaderamente, digamos, extrañas, interesantes, y que por supuesto me explicó, y lo leí en su tesis que se publicó en ese año 69 en el Colegio de México, me explicó que efectivamente pues todo esto era que el clima es una gran célula planetaria y unos eventos climáticos que ocurren en Europa o que pueden ocurrir en China ocurren también precisamente en otras partes, en otros continentes en América. Bien, entonces el clima me interesaba, el devenir planetario de los grandes fenómenos, de la gran respiración climática del globo me interesó, pero estábamos fines de los años 60 y todavía me faltaba mucho a descubrir. Y precisamente en los años 70, 80, empecé a trabajar sobre Guadalajara. Y en un momento dado me di cuenta que precisamente los años 1600 en Guadalajara, en la Nueva Galicia, en esos años ocurría una serie de fenómenos, vamos a decir, de entrada problemáticos. Por un lado, sabía que había dificultades en cuanto, por ejemplo, al ganado que se estaba muriendo por razones diversas. Sabía que en México en ese mismo momento había habido un gran motín del 8 de junio del 92. Ese mismo año, unos días después, en Guadalajara había habido una emoción totalmente distinta de lo de México, pero bueno, la Inquisición misma en Guadalajara, de repente las denuncias, los años 90, 92, 93, se multiplicaba. Bueno, había una agitación, había perturbaciones que procedían de problemas ligados al ganado, que procedían de problemas ligados a las cosechas, a la carestía del maíz. Había problemas sociales, motines, denuncias en la Santa Inquisición. Y por otro lado, viendo la curva del diezmo, en un momento de dificultad, en un momento de crisis, veía que la renta, no digo la producción del diezmo, pero la renta del diezmo de la Iglesia aumentaba. Es decir, que la crisis para unos era el bienestar, el provecho para otros. Mecanismos bien conocidos, pero que yo andaba descubriendo. En otras palabras, de repente me focalicé a través de lo que yo estaba viendo en esta región sobre lo que estaba ocurriendo en esos años 90. Pero ahí no terminó, porque por supuesto yo tenía mi director de tesis, que era Jean-Pierre Berthe, y discutiendo con él sobre lo que me estaba ocurriendo, lo que estaba observando en Guadalajara, él me dijo, pues sí, fíjate que mi maestro, su maestro era Fernand Braudel, mi maestro me había dicho o declaraba que los años 1680 y siguientes eran años verdaderamente de parteaguas en en el desarrollo de España. Algo ocurre en España a partir de 1680. Entonces todos esos elementos se entretejieron y se cristalizó, estamos hablando principios de los años 90, etcétera, etcétera, mi interés por el clima y más concretamente lo que está ocurriendo en esos años 90. Investigando, por supuesto, describí que no era un azar, que lo que estaba pasando en Guadalajara, lo que estaba pasando en México, lo que estaba pasando en América, tenía al mismo tiempo repercusiones paralelas en Italia del Norte, en Francia, en China, en la India. Y mi inquietud se fue, por supuesto, amplificando a partir de ese momento. Y precisamente, ¿qué está pasando a nivel planetario a finales del siglo XVII, década de 1680, 1690? Yo, digamos, iría hasta 1710, 1715. Pues estamos, en primer lugar, dentro de un gran fenómeno muy conocido hoy en día, que hoy en día sí se investiga, entonces apenas los alcanzaba
digamos, los círculos historiadores vulgares como yo, es el fenómeno de la pequeña edad de hielo, que corresponde a 3-4 siglos, entre el siglo XIV-XV hasta mitad más o menos del siglo XIX. Esa pequeña edad de hielo, como su nombre le indica, pues corresponde a un enfriamiento más o menos generalizado que se manifiesta por frío, por humedad e inestabilidad de los procederes del clima. Es decir, que pueden alternar años de lluvias extremas con años de sequía. Pero todo eso en un ámbito que, por supuesto, corresponde a cierto frío. Frío muy sensible en Europa, frío, por supuesto, menos sensible, pero bueno, que tiene otras manifestaciones en el mundo tropical en el cual me encontraba con Guadalajara. Dentro de ese marco general de esos 3 o 4 siglos hay un marco más restringido, que es el que me interesa en prioridad, es lo que se llama el mínimo de Maunder. Mínimo de Maunder, del nombre del astrofísico que descubrió el fenómeno, a saber que en el siglo XVII, concretamente entre los años 1635-40, circa, aproximadamente, hasta los años 1715, circa, aproximadamente, pues hay un decaimiento de la actividad solar. Los rayos de sol, el calor que procede del sol disminuyen considerablemente, el sol está menos activo y el sol, siendo menos activo, nos manda menos energía, y mandándonos menos energía, pues eso corresponde a un enfriamiento. Y esos años, ese prácticamente siglo del mínimo de Maunder, corresponde efectivamente a uno de los momentos dentro de la historia de los tiempos históricos, a un momento de enfriamiento máximo. No es un enfriamiento de 10-15 grados en promedio de menos, es 1, 2, 3 grados de menos, pero 1, 2, 3 grados que se concentran en el mes de enero, febrero, corresponde a una baja de 3, 4 grados en ese momento, y eso puede ser determinante para las cosechas, para la carestía y, por supuesto, para la hambruna, y después para el malestar de la población, que aparte tiene que aguantar efectivamente fríos más intensos. Por ejemplo, se dice que por 1709, que es uno de esos momentos álgidos de ese mínimo de Maunder, en París se cortaba el vino para venderlo, porque hasta el vino se había congelado en los toneles y demás. Y una de tus primeras publicaciones sobre este tema fue El Galeón de Filipinas y la Fragata de las Marianas. Esto y su relación con el fenómeno del Niño. ¿Qué es lo que tú querías encontrar con esa investigación? Bueno, trabajar sobre el clima, sobre los efectos del clima, no es cosa sencilla, sobre todo para esa época. Hoy en día tenemos toda una serie de instrumentos para la pluviometría, medir las temperaturas, los promedios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es muy fácil. Para la época hay algunos instrumentos aproximados, por ejemplo, las fechas de las vendimias, pero aquí no había vendimias, entonces aquí, quiero decir, en el mundo hispano en el cual estamos y hasta Filipinas, entonces los fenómenos meteorológicos están ligados, por ejemplo, a las carestías de los granos. Carestía de los granos se liga con hambrunas, y las hambrunas pueden desembocar sobre crisis sociales, emociones. Pero esas emociones pueden también haber sido provocadas no exclusivamente, o tal vez no principalmente, por la carestía que procede del clima, sino por medidas políticas. Una mala gestión, por ejemplo, de la crisis. Por ejemplo, el gobierno limita la circulación de los granos. Por lo tanto, hay regiones que van a estar más comprometidas por los problemas que otras regiones. O al contrario, facilita, acelera
la circulación y por tanto hay regiones que van a decir, pero se nos están llevando nuestros granos y vamos a morir de hambre. O también están, por supuesto, los rumores ciertos, la mayor parte del tiempo, de acaparamiento de los granos. Es decir, que no tenemos el fenómeno meteorológico, no lo podemos medir en una cualquier pureza. Lo medimos relacionado con otros efectos, otros fenómenos de naturaleza distinta, política, social o inclusive cultural, etcétera, etcétera. Pero hay un instrumento que es un instrumento que depende al 70-80%, no voy a decir al 100%, del viento, de las tormentas, de las condiciones meteorológicas en las cuales se encuentra, que son los barcos veleros. Además, esos barcos veleros, pues en cierta forma permiten medir las tormentas, los huracanes, medir las condiciones del mar a lo largo de su trayecto. Y si tomamos un trayecto que va desde Cavite, Manila, a Acapulco, estamos hablando de 5 o 6 meses de trayecto sin tocar tierra, pasando de latitudes de 12, 13 grados norte a latitudes de 35, 40 latitud norte. Es decir, que tenemos aquí a la vez geográficamente, a la vez manifestaciones climáticas, fenómenos que el barco tiene que soportar de forma inmediata. Un huracán en 2, 3 horas se manifiesta y va a durar un día, 2 días, 3 días y el barco va a tener que soportar, por supuesto, todos los elementos, los fenómenos que acompañan ese huracán. Y además está el instrumento casi perfecto, meteorológico, entre comillas, en su resistencia al clima o a la manifestación del clima, que es el barco. Pero además yo, como historiador, tengo un documento, o logro alcanzar un documento de un valor verdaderamente extraordinario, que son los diarios de los pilotos que día tras día, hora tras hora, van indicando, por un lado, las manifestaciones del tiempo, los vientos, la orientación de los vientos, la potencia de los vientos. 2, van indicando, por supuesto, las condiciones en las cuales se encuentra el barco en relación a esas manifestaciones externas. Y 3, la propia acción, reacción, actividad de la tripulación, dirigidos por el piloto y el contramaestre, frente precisamente a esos fenómenos naturales desencadenados. Es decir, que tenemos ahí una especie de microcosmo de unos centenares de metros cuadrados, donde están luchando para su supervivencia 2, 3 centenares de personas, frente a las manifestaciones extremadas del clima. Y a través de un instrumento documental, esos diarios de pilotos, tengo para esa época, los años 1680, 1720, 30, una decena de esos diarios de pilotos, repito, hora por hora, que permiten efectivamente avanzar y ver elementos y hombres frente a frente. Lo cual quiere decir que en realidad no tengo tampoco la percepción pura del clima. Tengo hombres frente al clima. Tengo en cierta forma un 50% de actividad climática y un 50% de actividad humana en su destreza mayor. ¿Para ti fue un reto como historiador trabajar con los diarios de piloto? No fue, es un reto, porque efectivamente, por supuesto, yo no soy marino, nunca me he subido en un velero. Tengo con el tiempo acumulado ciertos conocimientos, he leído diccionarios y diccionarios
del siglo XVIII, XVI, inclusive XVI, XIX, sobre precisamente diccionarios marítimos que me han ayudado mucho a entender, pero hay un lenguaje técnico del piloto, que es un hombre del oficio. Además es un lenguaje técnico no de hoy en día, es un lenguaje técnico de un momento dado. Dos, es un lenguaje técnico en un mundo peculiar, no es el Atlántico, es el Pacífico, inclusive en lo que a mí me interesa es el Pacífico occidental, la región más o menos donde todo eso ocurre principalmente se encuentra entre Filipinas y las Islas Marianas. Entonces es efectivamente un reto entrar en ese vocabulario técnico peculiar, adecuado a un momento, a un espacio, pero bueno, se logra y finalmente con el tiempo, así ya unos 10 años que voy manejando ese material, más o menos logro entender las maniobras, el porqué de las maniobras y también a veces el fallo de algunas de esas maniobras, que son contraproducentes. Es muy complicado que frente a un mar verdaderamente desencadenado. ¿Qué es mejor? Ponerse en capa, es decir, quitar las velas, quedarse como un freno y por tanto ser verdaderamente como una paja sobre el agua sin tener capacidad de reacción, o más vale continuar con el motor, parte del motor, con las velas y así tener cierta capacidad de moverse frente a esas olas, frente a ese mar. Hay las dos escuelas. En algunos casos poner a la capa, es decir, poner el freno, resulta, y en otras ocasiones dejar todavía que el barco pueda moverse, pueda reaccionar, es la buena opción. Son circunstancias y el historiador pues no tiene que juzgar, simplemente tiene que ver que aquí funcionó, aquí no funcionó, tal o cual procedimiento. Y cuando concluiste tu investigación sobre el galeón de Filipinas y fragata de Marianas en relación con el fenómeno del Niño, ¿pudiste concluir que la suerte de mar de algunos galeones, arribadas y demás se debió al fenómeno del Niño o a otras circunstancias? No sé si te voy a decepcionar o al contrario. No, el Niño fue un elemento y no forzosamente el elemento determinante en esa suerte de mar. ¿Por qué? Porque el Niño en la zona que me interesa, el Pacífico Occidental, tiene una acción más bien temporalizadora. Es decir, que trae calmas, viento, ausencia de viento, lo cual no es forzosamente algo positivo. ¿Por qué? Porque los barcos, sabes, que salen de Cavite en dirección a Acapulco, tienen de pasar por una especie de hoyo de aguja, que es el desembocadero de San Bernardino, que es verdaderamente, son 3-4 kilómetros de estrecho por el cual el barco se tiene que enfilar en medio de islas que ocupan parte de esos 2 o 3 kilómetros de mar y además con corrientes contrarias en un sentido y otro y totalmente inestable. Es verdaderamente una prueba mayúscula para los barcos, para los pilotos y para la gente, la tripulación y los pasajeros del barco. Para pasar ese desembocadero de San Bernardino necesitas, por supuesto, mejores condiciones. Y esas mejores condiciones son vientos en popa que te propulsan de oeste a este, que son los famosos vendavales que se dan allá por junio, julio. Y es por eso que los barcos pasan el desembocadero en general, digamos, entre junio y septiembre. Pero si estamos en periodo de Niño, ¿qué pasa? Tenemos un momento de calma, no hay viento. Y si no hay viento, el barco se queda en espera, y a veces queda en espera un mes, mes y medio, 2 meses, sin poder salir, sin poder desembocar
al mar libre. ¿Y qué pasa durante ese mes, mes y medio, 2 meses de espera? Pues te puedes imaginar el nerviosismo, los conflictos internos que dentro de esos 200, 300 metros cuadrados, esas 200, 300 personas se van construyendo y finalmente el personaje sobre el cual recae toda la responsabilidad, sobre el cual recae toda esa tensión que se está acumulando, todo ese nerviosismo, pues es el personaje central, el experto, que es el piloto. ¿Y cuál es la solución del piloto para superar eso? Estoy saliéndome un poco del clima y de otras cosas, pero estamos dentro de la humanidad tal que puede interesar la historia, el historiador, pues al piloto no le queda más que la borrachera. Y el gran vicio de los pilotos, que les van a reprochar cada vez que supuestamente hacen mal una maniobra, es que se han emborrachado, que son unos puros borrachos y que por lo tanto pues hay que castigarlos. Así era el pequeño mundo de los galeones, entre muchas otras cosas. Sigues cultivando la historia del clima, pero ahora desde las Marianas. ¿De qué se trata esa investigación? Bueno, en realidad las Marianas, necesitaríamos un mapa, está más o menos a la misma altura en latitud que Filipinas. Los vientos en esa zona estamos 12, 13, 15 grados al norte del Ecuador. Los vientos en esa zona son vientos de este a oeste, los alisios, los famosos alisios. Ahora bien, el problema es que si tú quieres ir, repito, de Manila, Cavite, a las Marianas, tienes que navegar, pues si ellas están a 12, 13, 15 grados de latitud norte, tienes que navegar por 12, 13, 15 grados de la latitud norte, es decir, que tienes que navegar a lo largo de ese trayecto, que no es muy grande, son, bueno, muy extenso. Dentro del mar son 2.300 kilómetros apenas, pero 2.300 kilómetros cuando vas de Filipinas a las Marianas, tienes que hacerlos totalmente a contracorriente. Y hacerlo a contracorriente para un barco velero es, por supuesto, lo más difícil que hay, por un lado. 2, estamos en una región, Filipinas, Marianas, que es verdaderamente un hervidero de huracanes, de tormentas, a lo largo del año. Y bueno, si por un lado tienes que ir a contraviento, si por otro lado periódicamente a lo largo de ese tiempo te asaltan los huracanes, pues se te complica mucho tu navegación. 3, si llegas a las Marianas y es supuestamente para algunos barcos su destino específico, pues no te queda más que llegar a un puerto. El problema es que las Marianas no tienen buenos puertos. No tienen buenos puertos y además los puertos que tienen pues no están muy abrigados precisamente de esos accidentes meteorológicos que comentaba anteriormente. Y tienes la posibilidad, si no te has perdido en camino, pues tienes la posibilidad de perder tu barco en la llegada, una vez llegado a las Marianas. Uno de tus últimos trabajos sobre historia del clima fue sobre los años de 1690, en perspectiva comparada, y cómo esta historia del clima se relaciona con revueltas sociales. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Estamos hablando otra vez de los años 1690, 1700. Y vuelvo a mi referencia primera de Braudel. Braudel, por supuesto, cuando dijo que los años 1680 y los que siguen eran fundamentales dentro de el parteaguas de la historia española, no pensaba en el clima. Él pensaba en una serie de reformas, de transformaciones políticas que se dan en la España del fin del reino de Carlos II,
que en cierta forma, y estoy totalmente convencido, no vamos a entrar en detalles, anticipan sobre lo que será el siglo XVIII y, por qué no decirlo, la parte de las reformas borbónicas, dicho borbónicas, de los años 1760 ya tienen un preámbulo desde esos años 1680. Es decir, que lo que vio Braudel, me interesa verlo, pero añadiendo otra componente, que es la componente climática. En cierta forma, se ha tratado para mí en ese último trabajo, sobre el cual en realidad sigo todavía desarrollando, ver en esos 10 años, 90, 1700, tomando en cuenta las reformas políticas que ha introducido la monarquía y viendo, aparte de eso, todos los fenómenos climáticos, ver cómo la población frente a un fenómeno político, frente a otra crisis climática, reacciona. Y reacciona de forma efectivamente violenta, convulsa. Hemos hablado del 8 de junio de 1692 en la Ciudad de México, que es la más grande revuelta de la Ciudad de México a lo largo de su historia. He estudiado también lo que pasa en Cartagena de Indias en esos mismos años. Por un lado hay una especie de descontento de los labradores porque no les permiten subir los precios en un momento en el cual precisamente hay carestía y falta de mercancía, de maíz y de otros productos. Lo he visto también en Lima, donde hay problemas climáticos importantes que van a desembocar 93-94 sobre una epidemia. Lo he visto también en Chiapas, donde el alcalde mayor es lapidado y matado por los indios de la alcaldía mayor de Tuxtla, porque pues está por supuesto el malestar climático, el problema de la cosecha, pero está también el hecho que ese alcalde mayor, aprovechando una serie de reformas financieras promovidas desde Madrid, pues está sacando la gran tajada para él. Y eso, por supuesto, los indios no lo aceptan. Nos morimos de hambre de un lado y por otro lado nuestro alcalde mayor se está aprovechando de la situación. Pues el resultado es el que acabo de comentar. Lo he estudiado también en Villa Alta, en la Sierra Zapoteca, donde hay toda una serie también de hambrunas, etcétera, que hacen que se regresa a prácticas religiosas anteriores. Vemos reaparecer en ese espacio de la Sierra Zapoteca sacrificios de niños para, en cierta forma, acomodar los dioses, que todavía la religión cristiana no ha verdaderamente penetrado en ese espacio. Y al mismo tiempo vemos que el alcalde mayor que llega es un alcalde mayor que, según las reformas, es un político que procede de Madrid, que no conoce nada del mundo donde llega, pero estas son las reformas que ha traído la monarquía. Y como él es un político, pues quiere funcionar de forma política. Hasta ahora los gobernadores de los indios, de los pueblos, eran elegidos por los pueblos. Él dice, nada de eso, soy yo, alcalde mayor, que voy a nombrar los gobernadores de los diferentes pueblos. Y por supuesto, pues eso trae no una revuelta, pero una serie de agitación promovida por dos caciques de mi pueblo favorito, de esa sierra, que es Yatzona. Los caciques acabarán en la cárcel, era previsible, pero el alcalde mayor tendrá que explicar cómo ha actuado a la audiencia de México que habían alertado anteriormente esos dos caciques. Y todo eso en esa Sierra Zapoteca, en esa Villa Alta, provincia de Villa Alta, se resuelve en 1700 con la revuelta de San Francisco Cajonos,
donde los indios matan a 2 otros indios que los han delatado en sus actividades religiosas, digamos, gentiles, y que va a traer toda una represión muy dura, y que como los tiempos están cambiando, pues hasta ahora esa provincia estaba administrada religiosamente por los dominicos, echan fuera a los dominicos que no han cumplido con sus tareas, y los pueblos van a ser administrados a partir de parroquias seculares. Y el mundo, a partir de ese momento, 1690, 1700, 1710, cambia en esa sierra. Y cambia tanto que cambia también a nivel material. He dicho que crisis no significa empobrecimiento de todo el mundo. Hasta 1790 tengo inventarios de las casas, etcétera, etcétera. Todas las casas, cacique, no cacique, gente del pueblo Mazahual, lo que queramos, todas las casas son cubiertas de paja. A partir de los años 1690, 1700, 1710, al lado de esos inventarios de casas de paja, veo aparecer casas con tejas, lo cual implica en todo el sentir, no únicamente material, pero hasta inclusive podemos decir cultural, un cambio importante. Significa también que la sociedad se está jerarquizando de forma más clara. Está, digamos, las casas con techo de tejas y las casas de paja ya son 2 mundos, y eso significa que por un lado que hay cierta circulación de riqueza, y que al mismo tiempo esa circulación de riqueza está aprovechado por unos en detrimento de otros. Y todo eso, 1700, y todo eso a través, digamos, de una huella muy material, que aparentemente muy modesta, pero que tiene un significado más allá de su modestia, que son precisamente un techo de tejas en vez de un techo de paja. Pues con esto terminamos de historia del clima. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, sí, volver a mi pregunta o a mi proceder de entrada, a saber cuál es la relación entre el historiador y su objeto. No sé para los demás, nada más puedo hablar de mi propia experiencia. Pero hablando de mi propia experiencia, retomaría el dicho bien conocido de Ortega y Gasset, según la cual soy yo y mis circunstancias. Yo diría que en mi trabajo de historiador, frente a esos objetos históricos que están alrededor mío, pues son las circunstancias más que yo quien está decidiendo. Circunstancias que están ligadas a mí, pero que en buena parte son externas a mí mismo. Pues muchas gracias, Tomás Calvo, por esta nueva conversación. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por su atención.